Un cordial saludo, le damos la bienvenida a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. El panorama político, económico y social de Estados Unidos nunca pasa inadvertido. Lo que allí sucede es visto, analizado y seguido por las mayorías, por diversas razones. Ahora que el presidente Joe Biden acaba de cumplir 81 años y quizás la edad podría interponerse en sus aspiraciones de un segundo mandato, volvemos la mirada al norteño país cuando faltan cerca de 12 meses para uno de los sufragios más esperados del planeta. Temas como el crecimiento de la economía o el conflicto Israel-Palestina también pueden ser decisivos de cara a los comicios. Donald Trump asoma en el ambiente y se perfila como el principal rival de Biden, en quien muchos estadounidenses ven razones para preocuparse. La rareza de las entrevistas sentadas, los repentinos arrebatos de ira también, el comportamiento errático en eventos públicos y las caídas ocasionales. Sobre Estados Unidos dialogamos en Mundo 2020 con Jorge Hernández, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Bienvenido, profesor Jorge Hernández. Es un gusto tenerlo nuevamente en Mundo 2020 para hablar de Estados Unidos. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se impone entonces conversar sobre el norteño país. Ya estamos casi a punto del cierre de 2023 y la situación interna en esa nación ha tenido sus particularidades, ha tenido sus matices. Los caos, por ejemplo, del Congreso, también la política de Estado que en sentido general ha estado plagada de extremismo interno. Ha habido amenazas también a la democracia y se habla también de una hiperpolitización de la política exterior que lleva a los expertos a manejar términos como anarquía, por ejemplo, para referirse a lo que está sucediendo. ¿Sería ese término el adecuado para definir lo que asola en estos momentos a la política del norteño país? ¿Qué valoración usted pudiera hacer, por ejemplo, de la administración de Joe Biden, ahora que cierra 2023 y que estamos a un año de las elecciones en Estados Unidos? A ver, el proceso es esencialmente, como lo has descrito, muy contradictorio, muchos estremecimientos. Personalmente no me gusta utilizar la palabra caos y tampoco lo de anarquía. Yo suelo utilizar en mis escritos y alocuciones la palabra transición. Los Estados Unidos están viviendo un proceso de ajuste, de reacomodo muy profundo, con una acumulación de transformaciones de todo tipo, estructurales en buena parte, sí, que expresan una crisis política, pero esos cambios tienen que ver con la estructura demográfica, la estructura productiva, industrial, tecnológica, comunicacional, y también se manifiestan en el ámbito cultural. El país está cambiando, se está apartando de los ideales fundacionales, de la manera en que se encaraban valores como la libertad, la democracia. Los Estados Unidos están actuando de una manera muy desembosada, pudiera decirse con cinismo o sarcasmo, de manera que no necesitan escudarse en la elaboración de pretextos, crear casus belli, como se le llamaba habitualmente, para poder entrar en una guerra. Ha podido prescindir de las coartadas. Es un imperio, un imperialismo que está en decadencia, en proceso de cambio, y eso se manifiesta, como tú lo has señalado, en todos los terrenos. En particular, en el caso del gobierno de Biden, es un hombre que le ha tocado sustituir a un presidente muy carismático, de extrema derecha, republicano, estamos hablando de Donald Trump, y la fuerza que tiene el Partido Demócrata en este momento no alcanza la que tuvo en tiempos anteriores el Partido Demócrata, definido por ese liberalismo convencional, con figuras que impactaban con su sola presencia en la política mundial. Fue el caso de Franklin Delano Roosevelt o de John F. Kennedy, para poner algunos casos, más recientemente William Clinton y desde luego Barack Obama, y este hombre está en una situación bastante precaria por la edad avanzada, por el hecho de que, aunque cuenta con una experiencia de más de 40 años en cargos ejecutivos y políticos. Pero el tema de la edad es un elemento. Sí, es un elemento, tiene, como pudiéramos decir, el viento en contra. Quizás lo que más afecta es su imagen y lo que estimula ese ambiente que se pudiera calificar, decía, no es mi gusto, pero como caótico, tiene que ver con el incumplimiento de las promesas de campaña. Estados Unidos se encuentra viviendo una crisis de legitimidad política. El asalto al Capitolio en enero del año 2021 fue la mejor muestra, y eso lleva consigo, en sentido amplio, una crisis política. El bipartidismo como eje
del subsistema que sirve de base a la competencia electoral. Se sabe que son dos grandes partidos, el demócrata y el republicano. Ese es un subsistema que se encuentra en crisis, en proceso de desarticulación, y en ese contexto el Partido Demócrata no ha logrado afianzar una agenda de cara al futuro ni un nuevo proyecto nacional. Profe, hablemos un poco acerca de Donald Trump. Ya usted mencionaba en su respuesta anterior pues esta figura política y lo que lo caracterizaba de alguna manera, que era ese populismo, sobre todo en su gestión. Pero Donald Trump vuelve a aparecer en el panorama político y con grandes posibilidades de poder hacerse con el despacho Oval nuevamente. En su opinión, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene Donald Trump de volver a ocupar la presidencia en la Casa Blanca y qué repercusiones pudiera tener eso para Estados Unidos y también para la política exterior de Estados Unidos? Sí, es una pregunta muy interesante y compleja. Pudiera parecer simple, pero en realidad tiene muchos entresijos y vericuetos ahí que requerirían alguna atención, y como suele pasar, el tiempo es un enemigo es limitado, en estos casos. Donald Trump perdió, podríamos decir, las elecciones presidenciales del año 2020. Dramáticamente. Pero contó con un amplio nivel de respaldo popular. Fueron millones, no recuerdo la cifra exactamente ahora, de simpatizantes, y el proceso que él representó, ese giro a la derecha que tenía antecedentes, no era algo totalmente novedoso, pero sí el alcance y la manera en que se manifestó ese proceso de derechización, la espiral conservadora e incluso mucho más allá, porque la postura de Trump no pudiera calificarse a partir de un conservadurismo convencional, de la manera que esto se comprende en el espectro político ideológico estadounidense, está mucho más allá. Es un extremismo o un radicalismo de derecha con tintes, con ingredientes de fascismo. Eso sigue estando presente. Hay un movimiento que respalda a Trump, que comparte esas ideas, que está convencido de que los Estados Unidos, para poder ser, cumpliendo el eslogan que él utilizó, Estados Unidos primero y hacer grande de nuevo, recuperar la grandeza de los Estados Unidos, se basa en esos soportes. Sí, los de la legitimidad, del autoritarismo, del racismo, del nativismo, de la intolerancia, de la criminalización, de la imagen de los musulmanes, de los inmigrantes. Ese cuadro que dibuja constantemente percepciones de amenaza, la construcción de nuevos enemigos, está presente en la sociedad norteamericana, y desde luego que el tejido ideológico e incluso cultural explicaría un retorno en caso de que los obstáculos legales, realmente ahí no sé hasta dónde pudiera haberse inhabilitado, pero hasta ahora los resultados del proceso judicial no lo están inhabilitando. Lo preocupante es que la sociedad norteamericana tiene raíces y tiene rasgos actualmente que explicarían el trumpismo aún sin Trump. Sería increíble que Trump incluso llegara a ser presidente desde la cárcel. Es un elemento que se ha manejado durante estos últimos tiempos a partir de esto que usted describía, de todo el componente legal que ha acompañado a su figura durante estos últimos meses. Pero habría que ver definitivamente qué es lo que ocurre. Pero posibilidades, entonces, usted sí le ve. Yo creo que sí, el tema es muy polémico y entre los estudiosos y especialistas hay muchas opiniones diferentes, pero yo apostaría a algo parecido. Y como decía, está el tema también de la edad de Joe Biden, 81 años, y eso realmente lo ha golpeado muchísimo y acorta mucho las posibilidades también de una reelección de Joe Biden. Sí, es importante lo que acabas de señalar, porque la figura de Trump y las posibilidades de este movimiento de extrema derecha, fascistoide, incluso hay que verlo en el contexto en el cual la contrafigura que tiene es justamente la de un presidente, como se le llama, incumbente, que intenta reelegirse y que tiene, en este caso, diríamos, el viento en contra. Pasemos entonces a una tercera cuestión en esta primera parte de la entrevista, profesor, y es específicamente la política exterior, que rara vez deciden las elecciones estadounidenses, pero el peligro para Biden y la oportunidad para Trump es que otra crisis en el extranjero fomente la idea de que el mundo está convulsionando y que el poder estadounidense se debilita. Usted ha hablado sobre eso anteriormente. En casa y en el extranjero, el caos es amigo de Trump. Eso lo vimos en su primera gestión. También busca fomentar las condiciones clásicas que benefician a los aspirantes
autócratas que prometen un gobierno de hombre fuerte. ¿Cómo se pudiera relacionar esa fractura de gobernanza en Estados Unidos, digamos, con la forma en que pueden manejar, por ejemplo, la agudización del conflicto entre Israel y Palestina? Sí, bueno, lo que señalabas al principio es un elemento básico para entender el desenvolvimiento de la política en los Estados Unidos y el derrotero que pueden tener las contiendas electorales. En efecto, los elementos que suelen determinar los resultados de una contienda presidencial no tienen que ver como regla con la política exterior. Son los elementos internos y sobre todo los que afectan el bolsillo del contribuyente, los de mayor peso, los de carácter económico, son los que pesan. La política exterior, sin embargo, ha tenido, cuando se mira la historia electoral de los Estados Unidos, una incidencia de primerísimo orden cuando lo que está en juego es algún, pudiéramos decir, desastre para la sociedad estadounidense, cuando empiezan a llegar de regreso los féretros envueltos en la bandera estadounidense de los soldados, cuando han habido grandes explosiones, arsenales que en una sola circunstancia, por ejemplo, han perecido un centenar de soldados o algo así, o cuando los reveses han sido muy escandalosos por la imagen de fracaso que han ofrecido, como fue en el caso de la guerra en Vietnam. Con esas excepciones, la política exterior no resulta determinante. Lo más importante a tomar en cuenta ahí es que sí, el gobierno dispone de muchos recursos para poder instrumentalizar la manera en que se ve la política exterior, se juega con las imágenes, pero los Estados Unidos tienen como telón de fondo una gran crisis de hegemonía mundial y actualmente está reavivada por toda esta disputa con grandes adversarios, China, Rusia. De manera más universal se pudiera decir. Es decir, que tampoco podemos desestimarlo del todo, pudiera tener alguna influencia, aunque como usted decía, no es determinante. Hablamos entonces de Estados Unidos y lo que ha sido del norteño país durante 2023, año que está previo a las elecciones y que pues también requiere análisis sobre lo que pudiera acontecer. Seguimos con muchísimo más aquí en Mundo 2020 con la compañía del profesor Jorge Hernández. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Continuamos en Mundo 2020. La creciente sensación en el exterior de que los problemas políticos de Estados Unidos están limitando su capacidad de liderazgo mundial también podría tener un efecto devastador sobre su poder. Con frecuencia vemos imponerse esta matriz de opinión que les voy a comentar. La anterior situación de la gran potencia solo puede jugar a favor de Beijing, Moscú y Teherán. Agencias de inteligencia estadounidenses aseguran que algunos de estos países intentan influir en las elecciones, pues todos tienen fuertes incentivos geopolíticos en ver fracasar la democracia estadounidense. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Seguimos conversando con nuestro invitado en Mundo 2020. Seguimos, profesor, conversando sobre Estados Unidos en Mundo 2020. Estados Unidos 2023. Cuando está casi a punto de cerrar el año, pues hacemos un balance de lo que ha acontecido en estos últimos meses. Y el tema Ucrania todavía está latente. Esto, aunque el conflicto Israel y Palestina, por supuesto, es lo que está ocupando titulares de momento, pero ¿cómo se podría comportar en un futuro inmediato este asunto? Sobre todo cuando Trump apunta a ser el próximo presidente de Estados Unidos, como conversábamos. Ahora, las relaciones con Rusia, cómo se comportaron en estos últimos meses, qué saldo va dejando la administración Biden en cuanto a relaciones con otras grandes potencias. Bueno, el caso de Rusia es extraordinariamente interesante. Las posiciones públicas del presidente Biden han sido muy firmes, si se puede calificar así, es decir, muy duras con respecto a la valoración
de Rusia como un adversario que hay que contener o que hay que detener y ante el cual los Estados Unidos no van a hacer concesiones de principio. Rusia ha sido percibido como el sustituto de lo que otrora fuese la Unión Soviética. Es el país exponente del comunismo como una fuerza internacional. Rusia no lo calificaríamos nunca como un imperio, pero es un país, una gran potencia, que tiene una vocación de presencia mundial y que desde luego el gran rival desde el punto de vista ideológico, cultural o civilizatorio de los Estados Unidos es Rusia, como la simbología euroasiática que lo ha confrontado. En el caso de China, que es el país que recibe la prioridad en los documentos gubernamentales oficiales, por ejemplo en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tanto la de Trump del año 2017 como la de Biden del año 2021, en orden de prioridad China aparece como la gran preocupación en un primerísimo lugar. China se ha ido convirtiendo en la primera economía mundial, aunque hay una diferencia que a veces no se percibe y se utilizan indistintamente conceptos como el de ser primera economía y el de ser primera potencia. Primera potencia mundial requiere otros atributos, otros requisitos en el campo hasta del idioma, de la cultura, de las tradiciones artísticas y demás, y para eso falta algún tiempo, aunque China también tiene una vocación de poder global muy grande y desde hace años ellos dijeron que iban a celebrar el centenario de la revolución, es decir, cuando arribemos al año 2049 convertidos ya en la primera potencia mundial. En ese cuadro de tensiones mundiales, los Estados Unidos enfrentan un gran problema que se ha venido desplegando hace rato, pero lo que tú mencionabas le añade una complejidad adicional al asunto. El mundo se encuentra también en transición, en una especie de desorden mundial. Se discute mucho sobre el nuevo orden internacional, pero en este desorden las guerras, los conflictos armados están ocupando la atención, no solamente de la opinión pública y de la prensa mundial, sino de la política norteamericana también. Ucrania, se califica mucho de conflicto, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Yo creo que hay que calificarlo como una guerra y desde mi punto de vista es una guerra imperialista, donde están en juego los intereses de Estados Unidos apoyados y enmascarados en la OTAN, pero es un conflicto que tributa a los intereses de política exterior y de seguridad de los Estados Unidos. Y en el caso de lo que se ha añadido, lo mencionaste también, el conflicto israelo-palestino, ¿no? En su nueva versión, ahí estamos y hay mucha duda a veces que yo creo que no se enfoca adecuadamente. Israel es el aliado estratégico convencional, no es un peón, tiene intereses propios en la política mundial, pero es una pieza en todo ese tablero geopolítico ante el cual los Estados Unidos van a seguirlo apoyando. Por eso es que Israel actúa con tanta impunidad y provocando tanto repudio mundial. Exactamente, y está también el tema de las áreas de influencia que tiene que ver mucho con esto, porque entonces las grandes potencias, por ejemplo China, ha logrado mucha presencia en territorios africanos y entonces también en estos últimos tiempos pues, ha aumentado un poco la preocupación de Estados Unidos en ese sentido porque se ha visto un poco relegado. La presencia de China, sobre todo desde el punto de vista económico, pero que es muy bien valorada en África porque ha ayudado a muchos países africanos a avanzar en su desarrollo. Entonces también pues estos matices tuvieran que ver con estas relaciones con las grandes potencias. Es un punto creo que muy significativo porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a hablar de la Guerra Fría, todo ese esquema nuevo que se diferenciaba de la llamada Guerra Caliente, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, las periferias del mundo subdesarrollado, del mundo en desarrollo, la periferia tercermundista, ocupó un lugar protagónico dentro de la contienda global. La Guerra Fría en realidad se llevó a cabo de una manera más gráfica y palpable en el caso de las periferias África, Asia, América Latina, que es justamente donde China, sobre todo en el caso que mencionabas de África y también América Latina y el Gran Caribe, donde China va encontrando espacios crecientes, sin desdeñar los de Rusia, que tienen más bien un acento geopolítico en contraste con el acento geoeconómico de los chinos. Profesor, me viene a la mente entonces el tema económico para hacer una valoración rápida. Algunos medios, por ejemplo, hablan de una recuperación en el último trimestre, pero se predecía a principios de año que esto no iba a ocurrir. ¿Hay realmente un repunte en la economía de Estados Unidos? ¿Cuáles son ahora mismo
las deudas sociales con las que arrastra el país? A ver, Estados Unidos está viviendo un proceso de fondo al cual hicimos una alusión muy de pasada. Estados Unidos está viviendo una crisis prolongada, siempre se señala con razón que es una crisis sistémica, estructural, en la cual se insertan dimensiones cíclicas, es una crisis que tiene repunte cíclico, pero se estaba hablando de una gran recesión desde hace unos años que no ha ocurrido. Pareciera que en la actualidad, en este mes ya cercano al final del año que está viviendo la sociedad estadounidense, se aleja la perspectiva inmediata o más o menos cercana de una recesión. Han habido mejorías en algunos terrenos. Tengo entendido que el Producto Interno Bruto ha crecido alrededor como de un 5% o algo así, sí, comparativamente con los trimestres anteriores y con el desenvolvimiento anual también, aunque los padecimientos estructurales de una potencia imperialista siguen estando presentes y las deudas principales tienen que ver con lo que se había prometido a la sociedad, con lo que esperaba la población en términos de seguridad social, de empleo y estas cuestiones, ¿no?, que gravitan. Que no se han visto ganancias en la práctica realmente. No, realmente es un país que tiene ese telón de fondo, aunque tenemos algunas expresiones de mejoría puntual y no queremos nunca tener la bola de cristal, hacer un pronóstico precipitado de un tema tan complicado, pero en un mundo tan competitivo, realmente los retos que tiene la economía norteamericana para esperar una recuperación son muy altos, en efecto. Cerramos entonces, profesor, con el tema Cuba. Yo lo creo pertinente. ¿Qué saldo deja 2023 para las relaciones entre ambos países? Y de llegar Donald Trump a la presidencia de nuevo, ¿cómo pudieran ser esas relaciones que fueron tan tirantes en el primer mandato de alguna manera? ¿Pudieran ser peores tal vez? ¿O en el más hipotético caso mejorar, experimentar algunos avances? Coméntame un poco acerca de esto. A ver, es difícil realmente imaginar un escenario peor que el que estamos viviendo desde hace algunos años. Yo creo que lo que tienen de común, porque hay aspectos de continuidad más que de cambio, aunque no son idénticos, los estilos de hacer política del predecesor de Trump y del actual de Biden, pero hay un telón de fondo que yo creo que no se debe perder de vista. No es un criterio totalmente compartido, pero yo creo que los intereses de Estados Unidos hacia Cuba son intereses del sistema. Lo que prevalece es la razón de Estado, el Estado con mayúsculas, como ese núcleo de relaciones de poder estable. Lo que trato de decir es que va más allá de los propósitos de este o de aquel gobierno. Los gobiernos siempre son estructuras pasajeras, temporales. Cada presidente tiene un estilo de liderazgo, de conducción, no podemos reducirlo de una manera esquemática o simplona a una misma receta, pero hay un fondo común. Y para Cuba, los Estados Unidos, desde que Trump incrementó, recrudeció el viejo sistema de regulaciones, de leyes y restricciones que configuran el bloqueo con las 240 y tantos medidas que tenemos de nuevo, las promesas que había hecho Biden de que iba a modificar esto, que hasta ahora una expresión de la vida cotidiana cubana, el cuartico sigue igualito. ¿No? Entonces, en estos términos, es esperable que de cara a las elecciones, con propósitos incluso electoreros, pudiéramos decir, aparezcan nuevas promesas, nuevos programas, cambios en las agendas, pero en realidad el curso de la política hacia Cuba tiene que ver con más permanencia que con modificaciones. En el lenguaje de los últimos presidentes de los Estados Unidos, incluyendo el de Barack Obama, ¿sí?, siempre señalan que quieren una revolución en Cuba reformada. Y nosotros repetimos hasta el cansancio la misma frase. Estados Unidos no quiere en Cuba una revolución reformada, lo que desea es una revolución arrodillada, que se disculpe ante el vecino tan inmediato por haber intentado promover un proyecto de soberanía, de independencia, con un apellido además socialista, ¿sí?, en el perímetro de seguridad y de control y dominio habitual de los Estados Unidos. Es un conflicto que tiene una carga simbólica y cultural también. Pues a Estados Unidos tenemos que seguirle dando seguimiento. Indiscutiblemente, por unas u otras razones, Estados Unidos siempre despierta interés
en el mundo y las miradas giran en torno a este país, por supuesto cuando falta un año para elecciones tan decisivas como las que vienen a continuación. Muchísimas gracias, profesor, una vez más por estar con nosotros en Mundo 2020, por ofrecernos estas líneas generales para que nos acerquemos, para que investiguemos, para que indaguemos muchísimo más de Estados Unidos. Desde aquí, desde Mundo 2020, abordamos este y otros temas de política internacional. Siga con nosotros en nuestro programa. Elementos que conversábamos en nuestro diálogo con el profesor Jorge Hernández. Fragmentaciones, polarización, fuerzas políticas en pugna. Un panorama internacional pospandémico complejo. Estados Unidos es un hervidero y las próximas elecciones serán un show como de costumbre, pero sin dudas, un acontecimiento al que hay que seguir de cerca. Nos vemos en un próximo programa de Mundo 2020. Síganos también a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Nos vemos en una próxima emisión.